Gusto de saludarlos nuevamente. Por alguna razón, Buenas tardes, licenciado. sí, por alguna razón veo que Alberto no ha llegado aún y no nos ha autorizado todavía que inicie clases, pero bueno, vamos a eh, tratar de iniciar la sesión de hoy en la tarde. No vaya a ser que haya tenido un contratiempo y de repente no vaya a venir. Por lo tanto, sin el permiso o autorización de Alberto, vamos a iniciar la clase de hoy y vamos a irnos precisamente a la parte donde nos habíamos quedado respecto a la prueba. Si alguien me recuerda en qué parte nos habíamos quedado. ¿Alguien recordará en dónde nos habíamos quedado el último día de clases? Yo tengo anotado como último artículo licenciado el 184, pero no sé mis compañeros que tengan. Sí, Lick. Sí, el 184, sí, efectivamente. Entonces, es para que empiecen a despertar. Efectivamente, lo que estábamos viendo era respecto al hecho notorio y que efectivamente, pues eso es una buena herramienta que yo incluso les di un ejemplo de una experiencia muy buena que tuve con el hecho notorio en el cual fue utilizado. Obviamente, ¿verdad? Cuando se postule un hecho, como dice ahí, como notorio, el tribunal, con el acuerdo de todas las partes, podrá prescindir de la prueba ofrecida para demostrarlo declarando comprobado. El tribunal puede de oficio provocar el acuerdo. O sea, es un acuerdo al que se tiene que llegar y decir, mire, eso es un hecho notorio, a nadie escapa que efectivamente la persona, como les había dado el ejemplo, tiene una cicatriz visible, ¿verdad? O de alguna manera, cuando hablamos de lesiones y que efectivamente la lesión le hubiera provocado ese daño, pues no habría necesidad de comprobarlo porque a la vista de todos es un hecho notorio de que efectivamente hay una cicatriz permanente como producto de esa lesión. Así como en algunos casos también se puede presentar y es un hecho notorio que la persona está embarazada y no hay necesidad de probarlo porque al simple verlo pues ya podemos notar de que la persona pues sí efectivamente está, está embarazada. Entonces, esas son las circunstancias en que se hace también uso del tema eh, eh, del hecho notorio, ¿verdad? Que como les digo, es una buena eh, herramienta en que podemos prescindir de la prueba porque a nadie escapa, todos ven y tienen muy claro de solo al ver a la persona de que efectivamente esto se puede dar. En otros casos, porque obviamente esos acuerdos pues ayudan también en algunas circunstancias, ¿verdad? Incluso puede llegar con una facilidad para poder negociar alguna cuestión con el Ministerio Público y eso se puede también manejar de alguna manera, ¿verdad? Es cuestión de que nos pongamos de acuerdo con el Ministerio Público para usarlo, como efectivamente en ese momento en que yo les daba el ejemplo de ese hecho notorio en el caso de estos jóvenes que iban a iniciar juicio nuevamente después de haber estado 4 años eh, a través de las impugnaciones y tiempo en el cual pues ya habían cumplido prácticamente la pena. Pues no la pena, pues sí, pero la pena mínima era de 4 años y ya prácticamente tenían 4 años desde que se había dado el juicio, debate y todo lo demás. Total que lo negociamos con el Ministerio Público para que eh, lo declaráramos como un hecho notorio y prácticamente por cumplida la pena para que salieran inmediatamente de prisión. Pues bien, eso es lo que efectivamente tenemos en cuanto al hecho notorio. Otra que tenemos importante, miremos el artículo 185, por favor, si alguien lo puede leer.
Otros medios de prueba. Además de los medios de prueba previstos en este capítulo, se podrán utilizar otros distintos, siempre que no supriman las garantías y facultades de las personas reglamentadas en este código o afecten el sistema institucional. La forma de su incorporación al procedimiento se adecuará al medio de prueba más análogo de los previstos en lo posible. Bueno, entonces esto, no sé qué otro artículo ven ustedes que también tiene relación. ¿Recordarán ustedes qué otro artículo podríamos utilizar y que de alguna manera tiene relación con ese artículo 185? ¿El 182, licenciado? Exactamente, la libertad probatoria. Que yo bien les decía que no hay necesidad de poder o tener que acudir solo a los medios que legalmente estaban establecidos en el Código Procesal Penal, como sucedía con el anterior código. En el anterior código no teníamos esta libertad probatoria, por lo tanto, solo eran aceptados y se podrían incorporar al proceso aquellos medios de prueba que, de acuerdo al Código Procesal Penal, estaban incluidos. En cambio, esos otros medios de prueba, pues, llenando todas las condiciones y requisitos y garantías y facultades de las personas, pues obviamente se pueden utilizar sin ningún problema. Entonces, eso es precisamente lo que en forma definitiva está regulando el 185, en que hay posibilidades de presentar medios de prueba que no estén estipulados en la ley, siempre y cuando pues cumplan con las garantías y que se dan precisamente en todos los medios de prueba. Eso es precisamente lo que tenemos. Y por último, digo por último, porque estábamos hablando de las disposiciones generales respecto a la prueba, entonces es respecto a la valoración, ¿verdad? El 186, por favor. Valoración. Todo elemento de prueba para ser valorado debe haber sido obtenido por un procedimiento permitido e incorporado al proceso conforme a las disposiciones de este código. Los elementos de prueba así incorporados se valorarán conforme al sistema de la sana crítica razonada, no pudiendo someterse a otras limitaciones legales que no sean las expresamente previstas en este código. Bueno, entonces tenemos aquí pues una forma de valoración que es la sana crítica razonada. Obviamente ustedes en lo que es teoría general del proceso, en algún momento pues tuvieron que haber visto los distintos sistemas de valoración de la prueba. ¿Alguien me recordará qué otras formas de valoración existen? ¿O no vieron eso o no lo han visto en teoría general del proceso? Creo que no, licenciado. No. Bueno, por lo tanto, aquí tienen la sana crítica razonada. También, de alguna manera, eh, eh, obviamente, aquí dice que también, obviamente, se excluye, obviamente, la prueba, otra forma. Otra forma es la prueba tasada. La prueba tasada. Es decir, la misma ley es el que establece cómo se va a valorar la prueba. Total que el juez no tiene ese criterio ni independencia para juzgar o para poder valorarla, sino simplemente se atiene a lo que la ley dice. Por el recuerdo que en la anterior legislación, por ejemplo, había la prueba tasada en la declaración de testigos. Claramente decía o indicaba un código, precisamente en cuanto a la elaboración de la prueba testimonial, de que un testigo decía, a ver, la declaración de un testigo conteste y con las formalidades legales tiene valor
se le asigna un valor de indicio de prueba. 2 testigos, obviamente, ¿verdad? 2 testigos con testes, va a tener el valor de semiplena prueba. Y 3 testigos, ¿verdad? Tendrán el valor de prueba, plena prueba. Y sobre esa base se podrá dictar sentencia condenatoria. Así era precisamente la forma en que ésta se valoraba, pues. Se valoraba precisamente en lo cual lo decía la ley. En este caso, pues no tenemos esa prueba tasada, sino es una sana crítica razonada. Sana crítica es que la valoración se debe de hacer tomando en cuenta todos los aspectos y razonada, porque en la resolución que se dicta debe establecerse los motivos por los cuales se aceptó, que de alguna manera también se maneja precisamente cuando hablamos de la fundamentación, ¿verdad? En donde entonces ahí le enseñan o le indican que la fundamentación, los motivos de hecho, ¿verdad? Así como la indicación del valor que se le hubiera asignado a los medios de prueba. La simple relación de los documentos del proceso o la mención de los requerimientos de las partes no reemplazará en ningún caso la fundamentación. Tiene que razonar él en su resolución el por qué acepta esa declaración de testigos como prueba. Debe establecer, mire, se acepta como prueba toda vez que la persona declaró conforme tales y tales hechos, si es congruente, o sea, una relación de los distintos medios de prueba con los cuales se verifica que lo afirmado por esta persona es correcto y por lo tanto eso se lo aprecia en ese sentido. Madeline. Es decir, que ahora la verificación o aceptación del testimonio de un testigo queda a criterio del juez. Sí, exactamente. Tendrá que valorar conforme a la sana crítica razonada. Sana crítica es, él tiene que decir, por ejemplo, en esta prueba me ha convencido a mí, por decirles una forma de decirlo, me ha convencido que efectivamente la persona, sí, efectivamente cometió este delito. Aunado a este hecho, a esa declaración, tenemos también las las cámaras, tenemos esto y esto y esto. Por lo tanto, yo le doy valor probatorio. Entonces tiene que relacionar los medios de prueba por los cuales a él debe hacerlo. Por eso se llama sana crítica razonada, ¿verdad? En la sana crítica, porque también existe la sana crítica así, sin el razonamiento, simplemente dice, mire, conforme las reglas de la sana crítica, considero que ese medio de prueba, ya sea el testigo o lo que sea dado, sí le damos valor probatorio y por lo tanto sí puede fundamentar una sentencia condenatoria. Entonces, no se explica por qué. En cambio, en la razonada, tiene que explicar él por qué motivos o en qué forma él considera de que efectivamente esta prueba debe ser aceptada. Entonces, hace una relación con los otros medios de prueba o efectivamente él manifiesta el por qué él, ese medio de prueba, lo ha convencido de que efectivamente la persona es culpable. Claro, cuando no hay ninguna prueba, cuando no hay pruebas, realmente lo que ellos dicen, mire, realmente de todos los medios de prueba que ha sido presentados y diligenciados aquí en esta audiencia o en este juicio, debate, no me ha convencido efectivamente de que la persona podría ser culpable. Toda vez porque he encontrado contradicciones, he visto esto y esto, por lo tanto, para mí no existe prueba. Y a veces también un pequeño regaño, muchas veces regaño al Ministerio Público en el cual realmente no pudo presentar las pruebas idóneas para poder dictarse una sentencia contraria a esos hechos. A veces llama la atención de que realmente el Ministerio Público no aportó la prueba indispensable o necesaria para poder dictar esa sentencia, que toda la prueba que ha presentado realmente ha sido sin ningún valor y sin que a él o a los jueces haya convencido precisamente de ello. Eso es lo que da en este caso. Pero en los medios de prueba, en una sentencia, debe obviamente explicar por qué este medio de prueba lo ha convencido a él de que efectivamente debe tomarse en cuenta y va a fundamentar con base a él la sentencia que va a dictar.
¿Mm? Ya les digo, el Ministerio Público puede presentar un montón de medios de prueba, pero realmente el problema es que debemos convencer al juez. Por eso es que nosotros hablamos de que la prueba son medios de convicción que le sirven al juez para fundamentar una resolución, ¿m? Que es lo que habíamos hablado de la fundamentación. Entonces, a el juez con los medios de prueba le tenemos que convencer de que efectivamente, o en su caso el Ministerio Público, lo tiene que convencer de que la persona es culpable. Claro, si obviamente pues no encuentra ninguno que lo convenza, pues obviamente pues tendrá que decir de que no lo convence y por lo tanto dicta una sentencia absolutoria. Pues, como le digo, el Ministerio Público puede presentar 20, 30 medios de prueba y al final no hay nada que efectivamente a él lo puedan convencer o ser contundente para probarlo. Por lo tanto, prevalece la presunción de inocencia o el estado de inocencia, para decirlo conforme a nuestra legislación, prevalece el estado de inocencia y por lo tanto la persona no puede ser condenada. El acusado es libre porque no hay ninguna prueba que lo convenza a él de que la persona pudo ser culpable y por lo tanto lo absuelve y ordena pues obviamente la libertad o si es que estuviera detenida o en todo caso pues que se levanten las medidas sustitutivas impuestas y que se le dé inmediata libertad o en algunas veces, la mayoría de las veces dice hasta que quede como quien dice en definitiva el presente fallo. Es decir que obviamente el Ministerio Público siempre tiene que apelar y será definitivo cuando efectivamente después de la apelación también la sala acepte de que no hay pruebas y que efectivamente confirma la sentencia que ha dictado el juez de primera instancia, el juez de sentencia, ¿verdad? Entonces, bajo eso precisamente es lo que se da. Recuerden que estas son disposiciones generales en cuanto a los medios de prueba, es decir, en cuanto a su valoración. Ahora, existen condiciones. Ese mismo artículo dice todo elemento de prueba, así en la primera parte, todo elemento de prueba para ser valorado debe haber sido obtenido por un procedimiento permitido e incorporado al proceso conforme a las disposiciones del código. O sea, tiene que obtenerse ese medio de prueba, ¿verdad? Por un procedimiento permitido. Si son medios de prueba obtenidos por una inspección y registro, obviamente para obtener eso tiene que reunir ciertas condiciones, como es una autorización judicial en primer lugar para practicar esa inspección y registro, por ejemplo. Entonces, si los medios de prueba se obtuvieron precisamente con llenando el procedimiento permitido o autorizado precisamente en la ley, efectivamente, pues obviamente no tendrá no tendrá ningún problema a efecto de que pueda utilizarse o valorarse ese medio de prueba. Y otro, además de haberse obtenido por un procedimiento permitido, he incorporado al proceso conforme a las disposiciones de este código. O sea, la incorporación al proceso de todos los medios de prueba, ¿verdad? Que se han establecido. Y eso normalmente, ¿cómo se llama? Se hace en la audiencia de fase intermedia, donde el Ministerio Público pide que sean incorporados todos los medios de prueba ofrecidos durante la fase intermedia para poder ser diligenciados oportunamente en el juicio o debate que se vaya a celebrar. Entonces, eso es algo que tiene que pedirse por parte del Ministerio Público. En algunos casos, pues, a veces se le escapa o no se fijan en esta parte los jueces y a veces los fiscales no pueden su incorporación y yo en algunas ocasiones
se los he exigido precisamente, porque ese es un requisito establecido precisamente en el 186 y también está en lo relativo a la ¿cómo se llama? A un requisito establecido a la fase intermedia, que es algo que debe de hacerse definitivamente sin ningún, o sea, sin ninguna excusa o razón por las cuales no se haga precisamente esa incorporación o se pida expresamente que esos medios de prueba también ofrecidos queden incorporados al proceso. Porque después de la fase intermedia hay una audiencia que se celebra o se realiza después de la fase intermedia, donde ya se dio con lugar, se aceptó la acusación del Ministerio Público y además de aceptarla, se incorporó al proceso. Obviamente se incorpora al proceso y obviamente para eso tendrá que ser valorada. Eso es precisamente lo que definitivamente requisitos que debe de llenarse para poder ser valorados. Entonces, eso es como le digo, y que después, como le digo, al ser incorporados, hay una audiencia, como les estaba diciendo, que se denomina ofrecimiento de prueba. Está la fase intermedia, termina la fase intermedia y después se señala una audiencia para el ofrecimiento de prueba. Así es como opera precisamente el sistema. Y como todo eso está establecido en la ley, pues definitivamente tienen que cumplirse con cada una de esas condiciones, pues. Porque ya les digo, estas normas no son si usted quiere o si usted puede. Esa es la forma en que debe de realizarse precisamente. Es la forma en que deben de realizarse, ofrecerse o incorporarse los medios de prueba, porque así es como lo obliga precisamente la ley. Ahí sí que no hay ninguna forma de poder evadir o eludir esa norma. Entonces, y como son o delitos de naturaleza pública, o sea, es una ley de carácter público, de naturaleza pública, entonces debe observarse plenamente esas disposiciones. Por eso es que uno tiene que ser muy exigente en el derecho procesal penal y tener muy claro lo que la norma regula, porque no hay forma en que las partes o el juez pueda eludirla o evadirla. Si eso se hiciera, hay obviamente un procedimiento defectuoso. Hay definitivamente, es defectuosa precisamente la forma y ese defecto es lo que de alguna manera ayuda. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Como les digo, el Código Procesal Penal, el derecho penal es muy exigente en cuanto a los requisitos y formalidades, ¿verdad? Es muy exigente definitivamente cómo se debe de realizar. Y nosotros tenemos que ser así de exigentes para poder, para poder exigirle o exigir que efectivamente así es como se debe de hacer y no hay forma, en que esto se incumple. Me recuerdo que a ustedes les había hablado de que había rechazado o había pedido el rechazo de una inspección y registro porque no se habían cumplido con los requisitos del acta. No sé si fue en esta sección. Sí, licenciado.
Bueno, entonces en esa oportunidad pues me olvidé indicarles y que leyéramos el artículo 147, que fue la que a mí me sirvió de fundamento para poder exigir y que decirles que efectivamente esa prueba o medio de prueba no se podía utilizar porque no se había practicado y que no se había obtenido por los medios legales. Miremos, por ejemplo, el 147 del Código Procesal Penal. Contenido y formalidades. Las actas deberán comprender: 1. Lugar y fecha en que se efectúe y el proceso al que corresponde. La hora se hará constar cuando la ley o las circunstancias lo requieran. 2. Nombres y apellidos de las personas que intervienen y, en su caso, el motivo de la inasistencia de quienes estaban obligados a intervenir. Número 3. La indicación de las diligencias realizadas y de sus resultados. 4. Las declaraciones recibidas en la forma establecida para cada caso. Y 5. Las firmas de todos los que intervengan que deban hacerlo, previa lectura. Cuando alguno no quiera o no pueda hacerlo, se hará mención de ello. Si alguno no supiera firmar, podrá hacerlo otra persona por él, a su ruego, o un testigo de actuación convocado al efecto y colocará su impresión digital. En el acta deberá constar el cumplimiento de las disposiciones especiales previstas para los casos particulares. Entonces, eso me sirvió a mí de fundamento, efectivamente, para alegar de que no habiendo cumplido con los requisitos establecidos en la ley sobre el acta que se había levantado, me basé en el 147, que existe el lugar y fecha, y que no hay forma de eludir esa condición o ese requisito, ¿verdad? Y que por lo tanto ese medio de prueba sobre los cuales ellos querían continuar, que no había evidencia realmente por eso, porque eso no se podía tomar en cuenta. Y como era fruto del árbol envenenado, que la auditoría que había practicado sobre los documentos contables que habían sido secuestrados o de alguna manera se los habían retirado, no era precisamente, no era realmente la legal, porque no había sido obtenido por cumpliendo todos los requisitos que establece precisamente el Código Procesal Penal. Y obviamente basados que eso no podía ser admitido, ¿no? No podía ser admitido porque efectivamente no se habían cumplido con todos los requisitos establecidos en la ley para su obtención. Entonces, eso fue lo que me basé, simplemente en lo que señalaba la ley. ¿Hice mal? No creo. Yo pedí que se cumpliera exactamente con lo que la ley establece. No estaba yo inventando cosas, sino que estaba haciendo cumplimiento, ¿verdad? En el sentido de que todo elemento de prueba para ser admitido debe ser obtenido por un procedimiento permitido e incorporado al proceso. Y obviamente, como ahí verán ustedes que cuando se habla de inspección y registro, exige precisamente, ¿verdad? El levantamiento del acta. Entonces, esa acta tiene que llenar todos los requisitos y formalidades que está indicando el 147. Eso fue lo que sencillamente o simplemente yo exigí. ¿Hice algo malo? No. El que hizo algo malo fue el MP. Yo se lo hice saber al juez. Y por lo tanto se quedaron sin medios de prueba y como le digo, efectivamente se cerró el caso a favor de las personas que yo estaba defendiendo, que era una empresa precisamente de seguridad. Entonces, así fue como sencillamente yo gané así de entrada prácticamente, podríamos decir, porque ni siquiera llegamos a la primera declaración del representante legal o gerente de la empresa. Ni siquiera llegamos a una primera declaración, sino que ahí se quedó precisamente por falta de pruebas. Bueno, son cositas que a veces le suceden a uno. Entonces, como le digo, en el derecho procesal penal uno tiene que tener
bastante clara la ley, bastante claro lo que ahí se está manejando, para que uno sea exitoso en esta área. Bueno, con eso ya miramos las disposiciones generales. Entonces, efectivamente, ahora, si de alguna manera tendrían a la mano el trabajo que tienen que hacer, vamos a ver precisamente lo que es la inspección y registro, que también en otras palabras se le llama allanamiento, ¿verdad? Son allanamientos, inspección y registro, ¿verdad? Y esa inspección y registro puede ser de lugares, de dependencias cerradas, o también, también hay inspección, obviamente, en cuanto al levantamiento de cadáveres y otras cosas que efectivamente tienen que realizarse, pues. Entonces, efectivamente, pues eso es lo que se tiene que establecer. Entonces, leamos esto, inspección y registro, que está en el artículo 187. En esto no nos vamos a tener mucho porque nada más es la denominación, el objeto, los requisitos formales que deben de llenarse para que se dé ese medio de prueba, que debe obviamente estar establecido. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que completar en ese cuadro. Como le digo, aparentemente está completo, pero cuando ustedes ven, no está completo. Obviamente tienen que saber ustedes que en los allanamientos y todo, inspección y registro, debe haber un horario preestablecido. No pueden hacerlo a cualquier hora. La resolución obviamente tiene un plazo legal para practicarlo, porque la autorización le da un plazo muy claro y definitivamente de lo que dentro de los que pueda realizarse esto. Entonces, tiene que decir precisamente muy claramente, ¿verdad?, qué es lo que tiene. Entonces, por favor, leamos el 187. Cuando fuere necesario inspeccionar lugares, cosas o personas, porque existen motivos suficientes para sospechar que se encontrarán vestigios del delito o se presuma que en determinado lugar se oculte el imputado o alguna persona evadida, se procederá a su registro con autorización judicial. Mediante la inspección se comprobará el estado de las personas, lugares y cosas, los rastros y otros efectos materiales que hubiere de utilidad para la averiguación del hecho o la individualización de los partícipes en él. Se levantará acta que describirá detalladamente lo acontecido y, cuando fuere posible, se recogerán o conservarán los elementos probatorios útiles. Si el hecho no dejó huellas, no produjo efectos materiales, desaparecieron o fueron alterados, se describirá el estado actual, procurando consignar el anterior, el modo, tiempo y causa de desaparición y alteración, y los medios de prueba de los cuales se obtuvo ese conocimiento. Análogamente, se procederá cuando la persona buscada no se halle en el lugar. Bueno, hay otra parte todavía. Sí, perdón. Sí. Se pedirá en el momento de la diligencia al propietario o a quien habite en el lugar donde se efectúa presenciar la inspección o, cuando estuviera ausente, a su encargado y, a falta de éste, a cualquier persona mayor de edad, prefiriendo a familiares del primero. El acta será firmada por todos los concurrentes. Si alguien no lo hiciere, se expondrá la razón. Bueno, ahí tenemos precisamente establecido el para qué se practica esto, el objeto, ¿verdad? El objeto está cuando fuere necesario inspeccionar lugares, cosas o personas, tal y tal y tal cosa. Ahí es donde está el objeto, para qué va a servir esto, ¿verdad? También, como hablamos de solo inspección y registro, ¿verdad? También puede ser de personas, no solo para
lugares cerrados, domicilios y todo, porque el segundo párrafo dice, la inspección se comprobará el estado de las personas, lugares y cosas, los rastros y materiales que hubiera de utilidad para una averiguación de hecho, individuación de los partícipes en él. Entonces también se comprobará precisamente estos a personas también, ¿verdad? Si no dejó huellas, pues obviamente ahí es donde precisamente se va a dar. Obviamente ahí hay facultades coercitivas, facultades coercitivas que dan lugar a que se practique sin mayor problema esa inspección y registro. Miremos el artículo 188, por favor. Facultades coercitivas. Cuando fuere necesario, el funcionario que practique la inspección podrá ordenar que durante la diligencia no se ausenten las personas que se encuentren en el lugar o que comparezca cualquier otra. Quienes se opusieren podrán ser compelidos por la fuerza pública e incurrirán en responsabilidad prevista para el caso de incomparecencia injustificada. También hay un horario, como pueden ustedes ver. De ordinario, los registros de lugares cerrados o cercados, aunque fueran de acceso público, no podrán ser practicados antes de las 6 ni después de las 18 horas. O sea, esos son los horarios que tienen que establecerse. Me contaban, por ejemplo, bueno, él ya es abogado, fue mi alumno, me contaba que allá en Mazatenango se habían dado a tarea los jueces, lo del Ministerio Público, de llegar, por ejemplo, media hora antes, digamos a eso de las 5:30. Recuérdense que de alguna manera con el periodista Zamora también hicieron lo mismo. Llegaron antes de las 6, pero permanecieron a él después, que incluso no dejaron salir a nadie de ahí del lugar donde se estaba practicando y había transcurrido. Es decir, si ellos la inician antes de las 18 horas, pues ellos consideran que están actuando conforme con la ley, aun y cuando el tiempo que les lleve podría llegar hasta la medianoche. Entonces, que ya lo habían tomado como costumbre, no sabemos por qué motivos, o esperaban que a esa hora pues ya la gente estuviera. Es decir, son argucias que a veces se inventan el Ministerio Público, pero que efectivamente ellos lo hacían a esa hora, media hora antes, 15, 20 minutos antes, porque estaban de conformidad con la ley, actuando antes de las 18 horas. Si la diligencia, la inspección y registro tarda más, ellos ya cumplieron con iniciarla dentro de los límites legales, que a mí me deja bastantes dudas y que obviamente tendría que haber necesidad de que en su momento se interponga un amparo, precisamente para ver si efectivamente el practicarla poco antes de las 6 para después estar más de las 6 de la tarde está considerado o se esté cumpliendo efectivamente dentro de los límites que establece la ley. Es decir, yo diría que tendrían que resolverlo porque no me parece correcto hacerlo cuanto antes, cuando tuvieron prácticamente 12 horas. Hablando de las 6 de la mañana para las 6 de la tarde, tuvieron 12 horas para la práctica de esa inspección y registro. Y efectivamente, ¿por qué llegaron 15 minutos antes de que se cumpliera el tiempo? Entonces, ahí es donde efectivamente yo pensaría de que se están excediendo realmente, pues es una forma de evadir o eludir la norma que les obliga a ellos, que los obliga a ellos a actuar dentro de un horario establecido, ¿verdad? Que es efectivamente ese tiempo. Entonces, bueno, como les digo, efectivamente, pues de todo se mira en la viña del Señor, todo pasa y sobre todo en penal, si uno
está atento precisamente a esto de tipo de cosas, ¿verdad? Tenemos también cuando hayan dependencias cerradas. Por favor, miremos el 190. Allanamiento en dependencia cerrada. Cuando el registro se deba practicar en las dependencias cerradas de una morada o de una casa de negocio o en un recinto habitado, se requerirá la orden escrita del juez ante quien penda el procedimiento o del presidente si se tratara de un tribunal colegiado. Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior los casos siguientes. Primero, si por incendio, inundación, terremoto u otro estrago semejante se hallare amenazada la vida o la integridad física de quienes habiten el lugar. Segundo, cuando se denunciare que personas extrañas han sido vistas mientras se introducían en un lugar y existan indicios manifiestos de que cometerán un delito. 3. Si se persigue a una persona para su aprehensión por suponérsele partícipe de un hecho grave. Cuarto, cuando voces provenientes de un lugar cerrado anuncien que allí se está cometiendo un delito o desde él se pida socorro. La resolución por la cual el juez o el tribunal ordena la entrada y registro de un domicilio o residencia particular será siempre fundada, explicando los motivos que indican la necesidad del registro. Los motivos que determinaron el allanamiento sin orden constarán detalladamente en el acta. Bueno, entonces ahí tenemos precisamente, y eso también lo regula de alguna manera el Código Penal, cuando precisamente, porque hay un delito también el que se comete por haber ingresado por parte de la autoridad sin autorización, ¿verdad? Pero exceptúan en los casos de, como quien dice, en estado de necesidad. Si las autoridades entran sin una orden de juez para practicar o ingresan a la fuerza, no se va a considerar allanamiento de morada si adentro se considera que se ha cometido un delito o que efectivamente pues exista el riesgo que alguien que esté adentro o para evitar, ¿verdad? Un daño mayor, tal y como son los casos que específicamente está de alguna manera detallando esos cuartos. Ahí definitivamente en residencia o en lugar cerrado no será necesaria la orden de juez, toda vez que hay un estado de necesidad, hay una circunstancia que obliga a las autoridades, o si van persiguiendo y hay fugitivos o personas que cometieron el delito y se van a encerrar en una casa, entonces sin necesidad de orden de juez, la policía puede ingresar, sin necesidad de esto para capturar a las personas. José Rodolfo. Sí, licenciado, una duda con la última parte del artículo. Cuando menciona del acta, en este caso, ¿lo tendrían que hacer después o antes de hacer el allanamiento? Después, porque en ese momento sí nos pueden hacer, ¿verdad? En el acta tienen que levantar un acta y obviamente explicar qué fue lo que pasó y por qué se vieron efectivamente obligados a ingresar. Y que con orden sí siempre es antes, ¿verdad? Exactamente. Gracias. Así es. Gracias. Así es. Bueno, el contenido del acta de la orden es importante, ¿verdad? Sobre todo porque ahí establece algunos plazos que son importantes manejarlos o requisitos para que ustedes vayan comparándolo precisamente también con las condiciones, requisitos que deben observarse precisamente durante el trámite de esa inspección y registro, que como digo, hay muchas cosas que le faltan y que ustedes tienen que agregar. Entonces, si lo van viendo, van a ver que hay algunas cosas que son importantes y que yo no las incluí en ese trabajo o en el trabajo inicial que yo les estoy enviando. Miremos el 191, que es el contenido, por favor. Contenido de la orden. En la orden se deberá consignar: 1. La autoridad judicial que ordena el allanamiento y la sucinta identificación del procedimiento en el cual se ordena. 2.
La identificación concreta del lugar o lugares que habrán de ser registrados. 3. La autoridad que habrá de practicar el registro y en cuyo favor se extiende la orden. 4. El motivo del allanamiento y las diligencias a practicar. 5. La fecha y la firma. La orden tendrá una duración máxima de 15 días, después de los cuales caduca la autorización, salvo casos especiales que ameriten su emisión por tiempo indeterminado, que no podrá exceder de 1 año. Bueno, la verdad es que yo no he sabido de un caso o ningún caso hasta ahora, después de tantos años, en que se emita una orden por más de 1 año o se exceda esos plazos. Usualmente se practican inmediatamente, pero salvo casos especiales, no puedo pensar en este momento en qué caso podría darse o tendría que darse hasta que sea 1 año, salvo que las personas no se encuentren en el lugar y que quieran, como quien dice, o por el momento esté vacío, salvo que una casa se utilice como bodega para guardar drogas y todo, y que obviamente no saben en qué momento, porque vienen esporádicamente las personas o traen la merca o la mercancía para guardarlas en ese lugar. O sea, vienen, llenan, vacían, se van un tiempo y vuelven a regresar. Eso podría ser el momento en que esto se puede dar, ¿no? Entonces, obviamente podría ese ser uno de los casos, que la persona, pues, las personas lleguen y la orden ya las tenga en la mano, pero eso va a suceder hasta 3, 4, 6, 7 meses. Cuando eso suceda y como está vigilado el lugar, hay vigilancia en el lugar, entonces simplemente ingresan utilizando eso para, como quien dice, hacerle la caída o obviamente capturarlos con las manos en la masa, como quien dice, flagrancia, ¿no? Pero que obviamente se compruebe que efectivamente esas personas están en ese tiempo. Entonces, eso es lo que diría. Pero lo importante es que la duración máxima es de 15 días a partir de la fecha en que se emitió la orden. Y obviamente aquí está la forma o el procedimiento en que se practica esa, ¿cómo se llama? Esa inspección y registro. Miramos el 192. Procedimiento. La orden de allanamiento será notificada en el momento de realizarse a quien habita el lugar o el encargado, entregándole una copia. Si quien habita la casa se resiste al ingreso o nadie responde a los llamados, será uso de la fuerza pública para ingresar. Al terminar el registro, se cuidará que los lugares queden cerrados y, de no ser ello posible, inmediatamente se asegurará que otras personas no ingresen en el lugar hasta lograr su cierre. Este procedimiento constará en el acta. La medida de cierre a que se refiere este artículo no podrá exceder del plazo de 15 días, salvo casos especiales calificados por el juez. Bueno, eso es, como le digo, lo que hemos visto sobre la inspección y registro en lugares cerrados, ¿verdad? Pero en lugares abiertos o públicos, o sea, organismos del Estado, para que ustedes recuerden precisamente, disculpen, recuerden que ustedes que también en lugares públicos, como se practicó en el Tribunal Supremo Electoral, estoy dando clases, bueno, entonces en lugares públicos, pues ahí también establece el procedimiento. Por favor, el 193. Artículo 193. Lugares públicos. Si se trata de oficinas administrativas o edificios públicos de templos o lugares religiosos, de establecimientos militares o similares, o de lugares de reunión o de recreo abiertos al público y que no están destinados a habitación particular, se podrá prescindir de la orden de allanamiento con el consentimiento expreso y libre de las personas a cuyo cargo estuvieran los locales. Si ello fuere perjudicial para la investigación, se requerirá el consentimiento al superior jerárquico en el servicio. Para la entrada y registro en la oficina de una de las altas autoridades de los organismos del Estado, se necesitará la autorización del superior jerárquico en el servicio o del presidente de la entidad cuando se trate de órganos colegiados respectivamente.
En los casos anteriores de no ser otorgado el consentimiento o no ser posible recabarlo, se requerirá la orden de allanamiento. Quien prestó el consentimiento será invitado a presenciar el registro. Bueno, aquí es cuando la inspección se hace, por ejemplo, como se hizo en el Tribunal Supremo Electoral, o que de alguna manera se hizo también en la COPE, que estaba ahí en el Parque de la Industria, que obviamente debería haber una autorización del superior jerárquico a efecto de autorizar el ingreso. Es un lugar público, pues es una oficina del Estado, y obviamente los entes estatales o las oficinas son lugares públicos, ¿verdad? Entonces, obviamente tienen un diferente tratamiento, ¿verdad? Y eso es lo que de alguna manera hay que cumplir. Como ven, se puede dar esa autorización de inspección y registro, pero hace necesario que se cumplan todos los requisitos y formalidades establecidas en la ley por el carácter de intromisión o de alguna manera invasión que se hace de un lugar no solo público, sino también en ocasiones privado. Que se viola, como ya hemos dicho, el derecho a la intimidad, porque obviamente el domicilio es inviolable por principio, pues, o sea, nadie puede ingresar así, nomás porque así. Para poder ingresar a esto, pues obviamente se tiene. O que obviamente también en algunos casos, como le digo, la persona puede también autorizar su ingreso sin necesidad de orden judicial. Ellos pueden autorizar y decir, mire, pasen adelante, registren todo lo que ustedes quieran. No me importa porque yo sé que no tengo nada malo, pues, que están perdiendo su tiempo porque no tengo nada que escuchar. Pueden hacerlo. Pero obviamente esa circunstancia tiene que ser incluida en el acta, y de alguna manera la persona que está dando esa autorización debe de ser, como quien dice, la persona, la cabeza de la familia o la persona encargada para poder otorgar esta autorización para que puedan operar sin orden de juez, necesariamente. Hillary. Buenas tardes, licenciados. Con una consulta. En el caso de que en la orden venga el nombre el pronombre de la persona y no su nombre, ¿qué se puede hacer en esos casos? ¿Se valida la orden o...? ¿Cómo así? No muy le entendí, discúlpeme. O sea, me refiero a si en vez del nombre de la persona venga el apodo, o sea, un nombre que no existe. Puede venir un apodo. No, usualmente viene el nombre o algo así, pero si no tienen cómo identificar a la persona, pues obviamente lo hacen abiertamente para decir, o la persona que se encuentre. Siempre pone, va, que sea autorizado por tal y tal cosa, o la persona que se encuentre o la tenga a su cargo en el momento del allanamiento, para dejarle la apertura o abierto el procedimiento. Obviamente va. Entonces sí se valida, o sea, Exactamente, sí, bajo esas condiciones. Ok. Está bien, gracias por responderme. Vaya, por nada. Entonces, obviamente, pues ustedes ven en ese 193 que en el último párrafo dice, en los casos anteriores de no ser otorgado el consentimiento o no ser posible recabarlo, se requerirá la orden de allanamiento. Quien prestó el consentimiento será invitado a presenciar el registro. O sea, quien dio el consentimiento y no ser persona autorizada, sino que él lo tenía a su cargo, pues la persona que estaba ahí era el jardinero o de alguna manera la persona que prestaba los servicios domésticos y todo, que no es una persona autorizada, sino que simplemente la persona que se encontraba en ese lugar. Entonces, bueno, pasen, va. ¿Yo qué puedo hacer o no? ¿Puedo oponer, va? Pasen adelante, pues, ¿verdad? Porque como no estaba en condiciones para oponerse. Y obviamente el reconocimiento corporal o mental, ¿verdad? Que es obviamente la inspección de personas, porque es lugares, cosas o personas. O sea, objetos son también objeto de una inspección también, ¿verdad? Y en este caso estamos hablando de reconocimiento corporal o mental de personas, que también tienen que tener orden de juez. Por favor, 194. Reconocimiento corporal o mental.
Cuando con fines de investigación del hecho punible o de identificación fuere necesario el reconocimiento corporal o mental del imputado, se podrá proceder a su observación, cuidando que se respete su pudor. El examen será practicado con auxilio de peritos si fuere necesario y por una persona del mismo sexo. Se procederá de la misma manera con otra persona que no sea el imputado cuando el reconocimiento fuere de absoluta necesidad para la investigación. Ahí tenemos el reconocimiento corporal o mental, que necesariamente puede ser un médico el que asista para que efectivamente se haga ese reconocimiento de la persona, como usualmente se necesita cuando haya casos de violación o algún tipo. Inmediatamente lo que se practica a la persona, a la víctima, es un reconocimiento corporal para ver si hay rastros o rasgos de efectivamente que la persona haya sido violentada o que de alguna manera hubiera habido lesionado, hubiera lesiones defensivas, ¿verdad? Que de alguna manera también pudieran haber estado presentes si se hace eso. Como le digo, eso se tiene que practicar casi inmediatamente porque esas huellas o indicios se pueden perder. Entonces tiene que practicarse, ¿verdad? También se hace en el levantamiento de cadáveres. Como pueden ver, vamos a leer este artículo así rapidito. Levantamiento de cadáveres, por favor. En caso de muerte violenta o sospechosa de criminalidad, el Ministerio Público acudirá al lugar de aparición del cadáver con el objeto de realizar las diligencias de investigación correspondientes. Una vez finalizadas, ordenará el levantamiento, documentando la diligencia en acta en la cual se consignará las circunstancias en las que apareció, así como todos los datos que sirvan para su identificación. En aquellos municipios en que no hubiere delegación del Ministerio Público, el levantamiento será autorizado por el juez de paz. Es lo que hacen usualmente cuando hay muertos encontrados en la calle, en la vía pública, cuando ha sido un accidente de tránsito o aparezca un cadáver, ¿verdad? Esa es la actividad que debe de reconocer el levantamiento de cadáveres. A eso se refiere, pues, y que en algún momento, pues, sale en la noticia, ¿verdad? Y de alguna manera, pues, también se expone el cadáver al público, porque hay veces para la necesidad de identificarlo, se encuentra el cadáver y toda la cuestión, y algún vecino o alguien que lo vaya a ver y diga, sí, efectivamente, sí, es don Luis, es fulanito, es de tal, yo lo conozco, vivía aquí, ¿va? Y que a él lo mataron, pues nada más con fines de poder identificar a la persona. Pero en el levantamiento de cadáveres es lo que hace normalmente el Ministerio Público cuando encuentran una persona fallecida, que inmediatamente los bomberos que lleguen y al ver que está muerto llaman al Ministerio Público o la Policía Nacional Civil, acordonan el lugar y tiene que llegar precisamente el Ministerio Público a hacer todas las diligencias, revisar la escena del crimen, levantar las evidencias, observar cuáles son las aparentes causas de la muerte y después de eso pues lo envían precisamente al INASIF para que se practique la autopsia médico-legal a fin de que establecer claramente cuáles fueron los motivos de la muerte. Aunque aparentemente pues encontraron cascabillos, encontraron orificios de entrada que de alguna manera fue baleado y con disparos en la cabeza, todo eso pues que son obvios, pues simplemente lo miran, ¿verdad? Y obviamente pues recogerán los casquillos o toda la evidencia que pudieran encontrar y que se encuentre alrededor de esto. Obviamente para el levantamiento de cadáveres y todo esto, el Ministerio Público tiene un método especial que debe de cumplirse con todas esas metas para poder evitar contaminar la escena del crimen. O sea, hay ciertos requisitos y medidas, el hecho de que ellos utilicen guantes, el hecho de que no puedan simplemente ir a pararse a todos los lugares donde miren sangre, tienen que tener mucho cuidado. Si la persona de repente le dispararon a unos 5 o 6 metros, él todavía se fue caminando, pues debe saber en qué lugar fue que le dispararon y que obviamente eso va a dejar gotitas de sangre y que obviamente también lo tienen que fotografiar y todo para decir, la persona lo balearon aquí, todavía caminó para ver si podía seguir huyendo y obviamente cayó en este lado. Aquí no fue donde lo mataron fue allá, él simplemente caminó y todos esos tienen que tener un cuidado muy especial para evitar la contaminación y evitar que personas ajenas a esto se acerquen, ¿verdad? Para poder contaminar o de alguna manera arruinen
realmente, y que eso evita que puedan ellos levantar los indicios sobre cómo ocurrió el hecho. Miren el 196, por favor. Exposición de cadáver al público. En caso de que la identificación prevista en el artículo anterior no fuere suficiente, cuando el estado del cadáver lo permita, será expuesto al público antes de proceder a su enterramiento, a fin de que quien tenga datos que puedan contribuir a su reconocimiento lo comunique al tribunal. Sí, entonces eso también lo hacen, ¿verdad? Hacen la autopsia, lo tienen en algún tiempo ahí, porque si no, no hay nadie que lo identifique o alguien que pueda saber, pues obviamente lo que hacen es enterrarlo como XX, porque no encontraron forma posible de poder encontrar cómo identificar a la persona. No fue posible hacer eso, ¿verdad? Entonces, obviamente, lo tienen ahí y hay personas que a veces están buscando a personas desaparecidas, que han reportado desaparecidas y que no las encuentran. Entonces, ahí tienen oportunidad de ir a revisar el cadáver para que los puedan mandar al cementerio. Entonces, o sea, siempre y cuando haya sospecha de criminalidad y no se sepa quién es él, ¿verdad? Se busca a través de testigos, se le toman las huellas digitales, exposición de cadáver al público, y eso también está regulado en el Código de Salud sobre el tema específico de entierros y exhumaciones de cadáveres y todo lo demás, todos esos requisitos que están en el código de esto. También puede obviamente tomársele fotos y todo para facilitar en algún momento la identificación de ese cadáver o prever una futura exhumación, ¿verdad? Obviamente que también establecer. Eso es lo que se tiene que hacer precisamente. Y obviamente también practicar y hacer las operaciones técnicas, que es el 197. Para mayor eficacia de los registros, exámenes e inspecciones, se podrán ordenar las operaciones técnicas o científicas pertinentes y los reconocimientos y reconstrucciones que correspondan. Si el imputado participa en una reconstrucción, podrá estar asistido por su defensor, ¿verdad? El imputado, obviamente, ahí es la persona sindicada la que puede estar también presente o presente en esa reconstrucción del caso. Entonces, todos estos, como le digo, son circunstancias que es un artículo, es una circunstancia bastante grande y que obviamente ustedes tienen que leer, ¿verdad? Las cosas que leer, ¿verdad? En cuanto a la inspección y registro. Y la otra parte, la otra parte, que es importante también, cuando la inspección y registro se partan también, no solo de personas, sino también las cosas que tienen que secuestrarse. Ana Rocío. Ana. De repente hubo cosas. Miremos el 190, mire, el 198 y 199 están precisamente el secuestro, la sustracción de todos esos bienes que de alguna manera también están en la orden, pero hay casos en que se encuentran cosas que no estaban sometidas a esto y cuál es el procedimiento, ¿verdad? Miremos el 198. Entrega de cosas y secuestro. Las cosas y documentos relacionados con el delito o que pudieran ser de importancia para la investigación y los sujetos a comiso serán depositados y conservados del mejor modo posible. Quien los tuviera en su poder estará obligado a presentarlos y entregarlos a la autoridad requiriente.
Si no son entregados voluntariamente, se dispondrá su secuestro. De una vez el 199 y el 200, por favor. 199. Cosas no sometidas a secuestro. No estarán sujetas al secuestro. 1. Las comunicaciones escritas entre el imputado y las personas que puedan abstenerse de declarar como testigos por razón de parentesco o secreto profesional. 2. Las notas que hubiera tomado los nombrados anteriormente sobre comunicaciones confiadas por el imputado o sobre cualquier circunstancia. La limitación solo regirá cuando las comunicaciones o cosas estén en poder de las personas autorizadas en los artículos anteriores. Artículo 200. Orden de secuestro. La orden de secuestro será expedida por el juez ante quien penda el procedimiento o por el presidente si se tratara de un tribunal colegiado. En caso de peligro por la demora, también podrá ordenar el secuestro el Ministerio Público, pero deberá solicitar la autorización judicial inmediatamente, consignando las cosas o documentos ante el tribunal competente. Las cosas o documentos serán devueltos si el tribunal no autoriza su secuestro. Bien, entonces, como ven ustedes, la orden del secuestro también la puede dar el Ministerio Público en esos casos, que obviamente encuentren documentos y todo que no estaban previstos en la orden. Entonces, para evitar la demora, como dice usted tarde, es recoger todos esos documentos y cosas que no están todavía en la autorización y obviamente ya después de practicar, se solicita la autorización judicial inmediatamente, consignando las cosas o documentos ante el tribunal competente. Las cosas o documentos serán devueltos si el tribunal no autoriza su secuestro. O sea que si al momento de entrar encuentran cosas no previstas en la orden de allanamiento o la inspección y registro y ellos lo hacen, efectivamente tienen que ponerlo a disposición del juez inmediatamente y autorizarlo. El juez lo autoriza y obviamente si no lo autoriza, tienen que devolverlo. Eso podría pasar, por ejemplo, de que al momento de la inspección y registro que vayan por un hecho distinto, encuentren droga, por ejemplo, encuentren armas que no esperaban encontrar en ese lugar, ¿verdad? Ellos pensaron que iban a otra diligencia, pero al encontrar estos objetos y todo, entonces de todas maneras se ordena el secuestro por parte del Ministerio Público, pero se ponen a disposición. Entonces puede ser de que por lo que originalmente empezó como un delito distinto, se termine por un delito un poco mayor, por el motivo de las armas o la droga encontrada. Y que obviamente después se encuentren teléfonos y todo lo demás que ellos no esperaban encontrar. Entonces, también está el procedimiento de devolución, el secuestro de correspondencia, apertura y examen, porque como les digo, la correspondencia también constitucionalmente tiene una limitación, que obviamente son documentos que deben de ser autorizados, pero el secuestro de la correspondencia, pues ahí está cómo es que se practica, o sea, cada objeto, inspección, lugares, cosas y correspondencia, ¿verdad? Cómo es que se procede de la apertura de la correspondencia y obviamente lo relativo a su la clausura y obviamente el tema de las comunicaciones que también tienen un método especial. Como les decía la vez pasada, el Ministerio Público tiene una unidad de métodos especiales, que es cuando se tienen que dar precisamente la intervención de teléfonos o llamadas telefónicas y que obviamente hay una unidad de métodos especiales, que el Ministerio Público cuenta con el equipo especial para hacer esa intervención de las llamadas, porque ahí se necesita un equipo especial para poder hacerlo. O sea, no es algo sencillo al que se pueda realizar. Entonces tienen equipo importante con los cuales pueden ellos hacer la intervención de las llamadas telefónicas, o sea, tienen aparatos muy especiales. Entonces, esto es lo que se refiere. Entonces, esto es lo que hay que leer y ampliarlo en los casos en que yo no lo completé, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? No lo completé y ustedes, pues, obviamente lo tienen que hacerlo. Obviamente, ahí tenemos los relativos a las declaraciones testimoniales. Ahí precisamente tenemos todo el tema
Incluso ahí tenemos también por medios audiovisuales, tenemos también las declaraciones de los menores de edad. Obviamente que ustedes también deben darle ese tratamiento. Quienes no están obligados, ¿verdad?, a darle. Entonces, el 213 que regula la declaración de menores e incapaces, entonces ahí también tienen un especial tratamiento también, porque a veces el único testigo del delito o lo que se ha cometido es precisamente es un menor de edad. Entonces necesita un procedimiento especial para poder que él declare y que sea aceptada, obviamente, que él declare. Entonces el 213, ¿verdad?, que son de menores e incapaces. Y obviamente, bueno, ahí están los residentes y todo, por medio de audiovisuales. Entonces, vamos a dejarlo por ahí. Y obviamente eso es lo que ustedes tienen que revisar cada medio de prueba para poder ir incluyendo aquellos aspectos que se hace necesario. También los peritajes están regulados a partir del 225, los peritos, peritaciones especiales. Ahí tenemos lo relativo a la autopsia, lugares de la autopsia, que obviamente eso es un peritaje también lo que se hace. Y obviamente reconocimiento de documentos y medios de convicción. Entonces, por favor, eso es lo que tendrían ustedes como tarea. Porque como les digo, en cada artículo respecto a un medio de prueba, ahí dice el objeto. Algunos dicen el objeto de este medio de prueba tal cosa, pero por ejemplo, si ustedes miran la autopsia, el 238. Autopsia. En Sí. caso de muerte violenta o sospechosa de criminalidad, el Ministerio Público o el juez ordenará la práctica de autopsia, aunque por simple inspección exterior del cadáver la causa aparezca evidente. No obstante, el juez, bajo su responsabilidad, podrá ordenar la inhumación sin autopsia en casos extraordinarios, cuando aparezca de una manera manifiesta e inequívoca la causa de muerte. Entonces ahí tenemos también, ahí tenemos el envenenamiento, peritación en delitos sexuales, que es lo especial, ¿verdad? Y cuáles son las condiciones, pues, porque ahí la víctima tiene que dar su consentimiento. Si ella no da su consentimiento, ese peritaje por delitos sexuales no se puede practicar, ¿verdad? Ahí mismo lo establece, ¿verdad? Entonces, vamos a dejarlo por ahí, siendo las 15:36, y nos estaremos viendo el día jueves. Muchísimas gracias. Y al final no apareció Alberto, ¿va? A ver qué le pasaría, para que no le haya pasado nada malo. Gracias, licenciada, muy amable, feliz tarde. Feliz tarde. Gracias. Gracias.